Y seguimos porque nuestro siguiente invitado es sobradamente conocido por todos. Os decía al principio que hoy vamos a plantear un viaje, ¿verdad? Un viaje desde lo más lejano a lo más cercano, desde esa simbología de la que nos ha hablado José Luis González Munuera, hasta los ovnis o hasta el conocimiento de nosotros mismos. De conocimiento de nosotros mismos va nuestra siguiente conferencia, porque para ello voy a requerir aquí la presencia de Aldo Linares, que es nuestro siguiente ponente y para el que pido un fuerte aplauso. Quédate aquí conmigo, quédate aquí. Vale. Aldo, que es periodista sobradamente conocido por sus participaciones en televisión. Contigo yo tengo un problema, Aldo, porque fíjate que yo antes me resistía mucho a trabajar con personas que tenían una cierta sensibilidad, hasta que di con un compañero de fatigas tuyo y me demostró que ese concepto que yo tenía estaba equivocado. Y mi concepción a la hora de investigar también ha cambiado. Cuéntame una cosa, Aldo. ¿Qué se siente? Pues lo mismo que sientes tú, perplejidad. Pero también lo mismo que sientes tú, curiosidad. Muchísima. ¿Desde cuándo, Aldo? Pues te diría que desde siempre, pero yo lo recuerdo desde los 6 años más o menos, 5 o 6 años. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Pues como todos descubrimos los momentos más importantes de nuestra vida, sin darnos cuenta, ocurren. En un momento determinado en casa, tu madre se va a un cumpleaños, tú estás emocionado porque eres un crío y sabes que como los amigos de tu madre te quieren mucho, pues te van a mandar un trozo de tarta grande. Tú estás emocionado, te despides de tu madre se va, pero resulta que ves que aparece una señora y una chica y un señor que no estaban en la habitación, pegas un grito, viene tu abuela y ahí empieza todo. Y me imagino que es un shock, porque para un crío de esa edad es algo que no te entran ganas o no te entraron ganas nunca de decir yo rechazo esto, lo dejo ahí, sigo con mi vida y me olvido de prestar atención a estos seres que a esa edad me molestan y me dan miedo. Sí, en la adolescencia cuando tú quieres ser como los demás chavales y quieres ser normal y no quieres ser el raro. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es tan bonito que de una manera u otra te salta y vas aprendiendo y te vas dando cuenta que no es una cosa que da miedo, no es una cosa oscura. Lo oscuro y lo que da miedo eres tú, que es otra cosa, pero el misterio es otra cosa, es algo mucho más deslumbrante, es fantástico. Resulta particularmente emocionante, Aldo, cuando vas a un sitio y tienes la oportunidad de percibir, de sentir, de ayudar, cuando dejan ayudar, que sabes que no siempre es posible, y resulta emocionante también que haya personas sensibles como tú, que sean capaces de tener esa sintonía con ese mundo que para muchos de nosotros es inaccesible y por eso quizás la admiración es aún mayor. Yo te dejo con esa percepción del misterio, profundamente agradecido que estés aquí hoy con nosotros, nuestro público, nuestros amigos también emocionados de tenerte y sin duda alguna nos vas a llegar muy adentro. Gracias, Aldo. ¿Es este, no? Vale. Hola. Muchas gracias primero a las autoridades que han hecho posible este evento, porque es necesario justamente, entroncando con la idea básica de la gárgola, que es la piedra que hay que pulir para que se construya la sensibilidad, pues poder hacer este tipo de eventos es fantástico. Y sobre todo es fantástico porque ya es buen tiempo de estimar que esto es cultura realmente. O como nuestro querido Javier Sierra dice, ocultura, la cultura del oculto. Pero es importante porque además este tipo de iniciativas generan imaginación, generan movimiento. Entonces, quiero agradecer pues, al Ayuntamiento, al señor alcalde que haya propiciado esto. Quiero agradecer muchísimo a ISPAL por confiar en mí, por tener el esfuerzo que están teniendo para hacer esto y que me consta que lo viven de manera
divertidamente mistérica al estar comiendo y estar nerviosos y al mismo tiempo estar intentando cuadrar 40.000 cosas. Quiero agradecer vuestra presencia porque dais sentido a esto y sobre todo porque en este momento para mí vosotros sois el más allá. Estáis ahí, no os veo, pero sé que estáis y eso es un poco la experiencia mistérica. Y quiero agradecer también a mis compañeras del Grupo EPTA porque estoy seguro que en muchísimo grado de lo que ocurre yo no estaría aquí si no fuese por ellas. Y sobre todo por su gran confianza, su gran cariño, su gran amistad y sobre todo también por esa diferenciación en cuanto al misterio que es necesaria por una sencilla razón. Porque el misterio impone, pero no es una cosa que dé de miedo. Ahora explicaré por qué. La percepción del misterio. Fijaros, el misterio empieza con un acercamiento, digamos, a las personas. En mi caso, que contaré un poco mi caso porque es lo más fehaciente que tengo y sobre todo porque es lo que más me permite investigarme y experimentarme. Y el misterio para mí, como la gran dama de Baza que estamos viendo, siempre parte de una especie de experiencia visual. Porque, digamos que cuando yo veo esta imagen, que para mí me es más impactante que, por ejemplo, la Dama de Elche, yo lo que rememoro cuando veo esta imagen es una palabra que para mí es básica, que es el deslumbramiento. El deslumbramiento es necesario en la percepción del misterio. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese grado de percepción y todos vivimos misterios constantemente. Lo que ocurre es que esa percepción del misterio, ese deslumbramiento, nos olvidamos que parte desde que somos muy pequeños, desde ese gran grado infantil en el cual mirábamos películas, mirábamos cómics, nos impactaba por qué esto se movía así, qué era esto, por qué una cosita tan pequeña era capaz de quemar grandes lugares o de crear grandes piras de fuego. Pero también todo ese deslumbramiento infantil con el paso del tiempo va mutando y va cambiando según nuestra curiosidad. Y es interesante porque con el paso del tiempo en la experiencia mistérica me he ido dando cuenta que el deslumbramiento de la percepción del misterio, del sentirse cerca del misterio, del tener curiosidad de lo que ocurre, del abrir una revista para ver un caso, de leer en un libro, de ver un programa, de escuchar un programa de radio o de acercarse a un sitio donde supuestamente pasan fenómenos, tiene muchísimo que ver con efectos físicos y también con efectos físicos pero integrales. Y esos efectos físicos integrales tienen que ver con la noche más oscura de nuestra alma, con la noche más oscura de lo que somos, porque en lugares así ya existía el misterio. Y estoy seguro que si nos remontamos hasta ese pasado que nos volvería locos de intentar imaginarlo porque no sabemos qué pudo haber habido, ya había misterio. Porque el misterio está en todo, es muy sencillo. O sea, fijaros, os voy a poner un símil que es muy interesante para esto. El misterio trasciende las capas del tiempo, pero también trasciende las capas de lo material. Y es muy sencillo. Estamos viendo estas ruinas que pues, se remontan a tiempos muy antiguos, donde está la piedra bruta que se trabaja, la piedra que los canteros convertirían quizás en esa piedra pulida que se convertiría en la realización personal, en la realización de una obra, lo que fuese. Pero ocurre algo, jugamos con el tiempo, esto es el pasado, la foto que estáis viendo es parte de un presente que ya es pasado, pero sin embargo ocurre algo muy especial. Si veis la luz del proyector, los rayos de luz que están llegando allí trascienden ese tiempo y ese espacio. Porque ¿qué son esos rayos de luz? Sabemos que hay refracciones, sabemos que son efectos, pero hay algo más. En este momento estamos viviendo un misterio, el misterio de lo visual, de cómo ocurre esto. Pero al mismo tiempo, ver esto me retrotrae a una cosa que tiene que ver mucho con esa percepción del misterio, que es la idea de la caverna. Porque para todos el misterio es un interrogante, es como una caverna en realidad. Es ese fondo en el cual nos hacemos una pregunta, en el cual la pregunta nos impacta porque pensamos, ¿qué es esa luz que he visto en el cielo? Más allá de las interpretaciones que podemos darle, ¿qué es esa sombra que me ha parecido ver? Más allá de las interpretaciones que podemos dar, ¿qué es esa grabación que hemos obtenido en un aparato? Más allá de la interpretación. O sea, está todo ese punto en el cual nos preguntamos, como en esa caverna.
Y la idea de la caverna es necesaria también, porque la idea de la caverna entronca con algo básico en la percepción del misterio, que son los arquetipos. En los arquetipos, si nos fijamos, por ejemplo, tratamos de ubicar en pequeños elementos cosas que nos ubiquen en cuanto a nuestra trascendencia, en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo que queremos pensar, en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que nos parece. Yo soy muy fan de los usheptis. Los usheptis son pequeñas figuritas egipcias, fantásticas, que se supone que tenían, digamos, eran pequeños servidores del espíritu que trabajaban para él, para el espíritu encarnado, que trabajaban para él en diversos planos. Pero claro, estas pequeñas cositas, además de eso, nos ubicaban ante lo desconocido. Los usheptis en el fondo no son tan distintos a las cruces que podéis tener algunos en el cuello, a los talismanes que podéis tener, a algún tatuaje que tenga una cruz por aquí o una espada o lo que fuese. Todos son representaciones de algo más, de esa ubicación ante lo desconocido y de esa percepción ante lo desconocido en la cual estamos buscando situarnos ante ella. Pero es que esto, por ejemplo, si nos vamos a Nimrud, vemos un espíritu protector. Curiosamente, y me encanta porque esto podría ser, si hacemos una abstracción, podría relacionarse de una manera u otra con las gárgolas, personajes fantásticos, por cierto. ¿Pero por qué? Porque en todo esto, pues, hay una búsqueda de un emisor que está intentando conectar con un receptor que sería el misterio de la vida, y en medio está este mensaje, esa búsqueda de esa protección. Esa búsqueda a través de las imágenes, que curiosamente, este tipo de imágenes a veces no dista mucho de la experiencia de alguien que ve un fantasma o algo así. ¿Por qué? Porque la experiencia visual es muy fuerte. Ver una imagen de estas impacta, y muchas veces la persona que lo ve no sabe cómo traducir lo que está viendo. Curiosamente, en la percepción, en la experiencia del misterio, quien ve, por ejemplo, un fantasma, por mucho que intente buscar las palabras para traducirlo, no lo consigue del todo, porque el lenguaje se queda pequeño. Por eso la imagen era tan importante. Y por eso era tan importante para darnos cuenta que, por ejemplo, del espíritu asirio que hemos visto antes, pues podemos viajar a un Korwar, que en Papúa Occidental representaba la presencia de alguien que había fallecido. En esa percepción del misterio le representaban para mantener un poquito de su alma, de su espíritu, y para que esa alma y ese espíritu tuviesen un efecto de proyección a los que estaban alrededor, la familia, el clan, quienes fuesen. Pero curiosamente, en esa percepción del misterio, cada cultura lo va adaptando a su lenguaje. Nosotros lo hacemos aquí también con muchas de las imágenes que podemos tener, pero es que esto, por ejemplo, es una representación también. No deja de ser una representación que engloba cierto tipo de trascendencia, la luz en la oscuridad, la llama que puede ser la voluntad que va flaqueando y moviéndose, intentando atravesar esa oscuridad e intentando que el aire, es decir, que todos los imponderables del destino no la apaguen. Y esto que es la vela que se va deshaciendo poco a poco, pues el cuerpo, el paso del tiempo de nosotros. Todo tiene una representación que no es tan distante de todo esto, aunque todo esto fuese muy antiguo. Tan antiguo, como las tumbas preincas que hay cerca del Cañón del Colca, en Arequipa, Perú. Yo soy de Arequipa, de allí, y esta es una zona tremenda. Esta es una zona tremenda porque también aquí la percepción del misterio que tenía el hombre de aquella época estaba unida como si pusiésemos un mapa de puntitos a lo que ocurría alrededor del mundo. Cómo se iban transmitiendo esos lugares comunes alrededor del mundo. Cómo había puntos comunes entre un egipcio, un tibetano, un andino, un centroamericano. ¿Por qué había todo eso? ¿Qué es lo que hace que muchas de esas cosas tengan un punto común? ¿Por qué la idea de la caverna? ¿Por qué la idea de la sombra en la caverna? ¿Por qué la idea del fuego haciendo sombra para que esa sombra se supusiese que contactaba con los espíritus a través de la piedra? ¿Por qué las tumbas abiertas a la luz? Porque probablemente en nuestra percepción del misterio haya algo más que es extremadamente potente y que desconocemos, y eso a nosotros nos hace parte del misterio. ¿Por qué? Porque nos demuestra que nosotros somos misterio. Porque no tenemos respuesta a cosas que nos salen de dentro y que nos hacen hacer cosas. Si yo preguntase a alguien, ¿por qué intentas grabar psicofonías? Dirá, sí, porque quiero captar voces, pero ¿por qué realmente? ¿Sabes realmente por qué?
qué realmente nos gusta el misterio? ¿Lo sabemos realmente? Yo creo que no. Creo que es algo que nos puede tan de dentro, que sale tanto de dentro, que se mezcla con tantas cosas y que por eso genera esa fascinación. Y ojo, la fascinación es otro detalle importante. Tan importante como, por ejemplo, esto que estamos viendo. El misterio no es solamente una abstracción. La percepción que tenemos del misterio, muchas veces pensamos que puede estar relacionada con imágenes muy bucólicas, muy volátiles, pero el misterio muchas veces es esto, es realidad pura y dura, cercana. Con el grupo, con EPTA, estuvimos investigando en un lugar muy curioso en el cual nos metimos y era como entrar del día a la noche y atravesar los túneles de la noche como si fuesen los túneles un poco de la muerte, que curiosamente en otras culturas se ha hecho también. Atravesar un punto de entrar de la luz, pasar por la oscuridad para salir de la luz, a la luz otra vez. Pues esto que estáis viendo, que veis la fecha, no es sino otra cosa que 103 años de una despedida de alguien que sabía que iba a ser fusilado. Y queda ahí. Claro, estos trazos que están aquí son como una extensión del pensamiento, que ese es otro misterio. Cómo pervive el pensamiento y cómo el pensamiento se va convirtiendo en algo poético que se queda allí, que da pasto a leyendas, que da pie a elucubrar, a pensar quién sería esta persona, qué pasó, qué estaría pensando en ese momento. Entonces, el misterio de encontrarnos en un lugar donde efectivamente nos ocurrieron cosas bastante misteriosas, da paso a otro misterio mucho más profundo, que es el misterio de la persona del protagonista, que ya no sabemos qué habrá sido de él, por qué dejó esto. Y quizás este trazo consigue acercarnos a otro gran misterio, que es el misterio de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque aunque esta persona que escribió esto ya no esté, esto está siendo mucho más eterno que muchos de los que hemos pasado por ahí. Y ha quedado, es como rozar la eternidad. Y eso entronca también con muchas veces la idea que tengo respecto a la percepción del misterio y a por qué muchas veces cuando investigamos siempre hay un momento en el cual me quedo callado porque no sé qué decir. Porque ¿a qué asociamos al misterio? Decimos símbolos, le intentamos poner cara, lo asociamos a rostros, a pieles, pero claro, lo asociamos a todo eso porque lo tenemos nosotros, porque está en nosotros. Y en mi experiencia, cuando intento preguntarme qué es el misterio para mí, sinceramente no lo sé, sinceramente no lo sé, porque no puedo traducirlo con palabras. Del mismo modo que muchas veces me cuesta encontrar esas palabras para intentar acercar un poco la experiencia que yo puedo estar atravesando en ese momento, porque las palabras muchas veces son pobres, porque a veces los significados son tan ricos que el léxico se queda corto, el significado se come a la palabra, y eso es algo que es muy cercano a lo que puede ser el arte, porque en realidad el arte muchas veces ya no necesita de la palabra, no le hace falta la palabra. Para tocarte al arte no le hace falta hablarte muchas veces. Por eso ocurre algo muy curioso. Las canciones, por ejemplo, se escribe una canción y 40.000 personas piensan que esa canción está escrita para ellos y dicen, no, es que parece como si me lo hubiesen hecho a mí, porque hay algo ahí que va. Y eso es misterio también. Y esto también es misterio. Volvemos a la piedra. Volvemos al hablar de por qué de una manera u otra esta asociación también nos lleva a pensar en la trascendentalidad de la vida. El misterio lo asociamos indefectiblemente a la transformación. Tanto si se graba una psicofonía, como si se observa un objeto extraño en el cielo, como si hablamos de vida después de la vida, como si hablamos de impregnaciones, como si hablamos de telepatía, siempre estamos hablando de una transformación, de algo que cambia. Y ese algo que cambia muchas veces lo intentamos relacionar con esto y con esto. Yo pienso, yo siento, yo creo que he visto esto, me ha parecido ver esto, pero mira el miedo que he sentido, mira qué bien, cómo me he sentido, mira la impresión que me ha causado. O sea,
nos convertimos en un laboratorio en el cual intentamos plasmar en todo lo que vemos todo esto, para que quede de una forma u otra, para que se vea esa especie de dualidad que siempre está en todos nosotros. Pero claro, frente al misterio pasa algo interesantísimo. Cuando ocurre de verdad, cuando pasa de verdad, muchas veces nos sentimos desarmados, muchas veces nos sentimos completamente desnudos, porque las corazas se nos caen, y porque pasa una cosa muy interesante. Cuando vas a por el misterio y lo estás percibiendo, muchas veces el misterio, sea lo que sea, en su comportamiento inteligente que se nos escapa a los cánones de lo que nosotros pensamos como inteligencia, muchas veces te dice, vale, tú vienes a por lana, vas a salir trasquilado. Tú vienes a por esto, yo te voy a dar esto, pero te voy a dejar más desnudo. Tú quieres preguntar una cosa, vale, vas a encontrar una respuesta, pero esa respuesta a lo mejor te va a ser así. Estas imágenes que estáis viendo, bueno, esta imagen es de un viaje que hice con mi querida Clara Taoses a una investigación. ¿Sabéis lo interesante de las investigaciones muchas veces? Que a veces el caso pasa a un segundo plano, porque en realidad lo que te vas encontrando te va demostrando que hay cosas que son mucho más interesantes. Una de las cosas más interesantes que descubrí en esta investigación fue que el silencio en el misterio es una experiencia única, porque el silencio en el misterio es el principio de aprender a escuchar lo que es el misterio, de aprender a escuchar lo que ese misterio te quiere decir, no lo que tú crees del misterio, no lo que tú te imaginas del misterio, y mucho menos lo que tú quieres imponer en el misterio. Porque otra cosa que tengo completamente segura, y ya os digo, o sea, estoy hablando en primera persona no porque me crea, sino porque creo que es lo más honesto ofrecer lo que yo pienso, es que en el misterio nadie sabe nada al 100%. Nadie sabe nada al 100%. Nadie. Nadie sabe nada al 100% de cómo es la vida en el otro lado. Nadie sabe nada al 100% de cómo es la vida en el cosmos. Nadie sabe nada al 100% de cómo es lo que se registra en esto. Pero porque ni siquiera nosotros sabemos exactamente lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a saber al 100% lo que está ahí fuera? Por eso quería poner esto. Porque, por ejemplo, el nadie sabe nada entronca también con la idea de lo que más cerca tenemos, que es nuestra casa, nosotros. Esto que estáis viendo es una de las habitaciones de la ciudadela de Jaca. Un lugar donde pasan cosas muy curiosas, donde con Paco Pérez Caballero estuvimos investigando y pasaron cosas raras. Pero daba igual el asomo del personaje que aparecía por una ventana mirando a un patio y que mucha gente le había visto. A mí lo que me llamó la atención es que todos esos espacios tan grandes que están tan vacíos tenían el eco de ese silencio. Y por eso escogí esta cita de Wordsworth, porque, bueno, este poema es un extracto de un poema, porque esto, de esta manera romántica que tiene que ver con el misterio, un poeta demostrándolo y diciéndolo, entronca con lo que muchas veces ocurre en nuestras casas, con lo que muchas veces ocurre en esa percepción del misterio de quienes dicen que ven cosas en sus casas, les pasan cosas en sus casas, les ocurren cosas en sus casas, pero es que, si os fijáis, esto es absolutamente aplicable a nuestro interior. Podría ser lo mismo. Siempre queda como atmósfera y en todas partes ráfagas a través de estas nieblas terrestres y vapores densos, un soplo vital de aire más etéreo. Ese soplo vital de aire más etéreo podría ser nuestro espíritu, evidentemente, y todo lo que pone estas líneas podría ser lo que es nuestra casa, lo que es nuestra mente, lo que es nuestro corazón. Y sobre todo, estas líneas podría ser lo que nosotros llamamos percepción. Ya no solo del misterio, sino percepción en el sentido más amplio. Porque la percepción en el sentido más amplio es la percepción del misterio. Hablar es un misterio, reírnos es un misterio, respirar es un misterio. Hay mayor misterio que respirar y saber que lo que estamos respirando no lo vemos. ¿Quién ha visto el aire? Y sin embargo, sin el aire no podemos vivir. ¿Podemos decir, esto es una canción? No. Es más, si yo os dijese, os voy a dar un poco de mi espíritu vivo así, ¿veis lo que he hecho? Habéis captado el sonido, pero no habéis visto el aire. Ni siquiera yo lo he visto. Entonces,
Es misterio, todo es misterio. Ahora bien, os preguntaréis cómo lo vivo ese misterio, cómo lo sitúo en mí. En el grupo siempre, en nuestras experiencias son bastante protocolarias porque tenemos un sistema de trabajo muy marcado, muy determinado. Y la última rueda del coche de la investigación en EPTA es la investigación psíquica, la última. Al principio hay muchas cosas que se hacen previamente, pero lo último es lo psíquico, porque no se puede construir la casa por el tejado, porque no podemos hacer parafernalia cuando primeramente no estamos intentando averiguar qué pasa de verdad. Fijaros, sería como intentar inaugurar un edificio hecho de naipes. Sería absurdo, sería absurdo. Entonces, en mi caso, en las experiencias de investigación, mi percepción del misterio, y creo que esto ha venido también de atrás, está muy relacionada con varios aspectos. El aspecto psicológico. Yo no puedo intentar investigar si no sé que estoy de esto bien, si no sé que tengo cierta armonía, si no sé que tengo un sentido común que me haga preguntarme las cosas. Constantemente me pregunto si lo que me pasa tiene un sentido, cómo se desarrolla, para qué, porque es necesario, es necesario. Es necesario. Yo no soy un ser especial, soy como cualquiera de vosotros, lo que pasa es que me pasa lo que me pasa, pero nada más, nada más. Y mucho menos soy medium ni nada de eso, no. O sea, soy un ser humano y con ser Aldo ya tengo bastante. Creedme que tengo bastante. Pero claro, esa es una parte psicológica. Físicamente también, me pregunto por qué en las experiencias de percepción me baja tanto la temperatura, por qué en las experiencias de percepción siento que mis cuencas oculares se resecan un poco, por qué en mis experiencias de percepción pongo la cara de empanado que pongo, porque la pongo. O sea, y sé que pongo una cara que es cómica. Me pregunto por qué mis movimientos corporales no es que sean torpes, pero son más matemáticos, por decirlo así. Y me lo pregunto, planteándome respuestas, me pregunto si la bajada de temperatura corresponde a una somatización que mi mente está, que produce mi cuerpo porque mi mente está percibiendo algo que yo lógicamente sé que no es lo normal, entre comillas, y entonces mi cuerpo intenta nivelarse a ese estado de percepción. Me pregunto por qué mis cuencas oculares se secan, porque a lo mejor estoy fijando lo que sé que estoy viendo aquí, pero que utilizo mis sentidos físicos para digerirlo y para interpretarlo en mi cuerpo, y justamente para lanzar un mensaje a mi mente de que todo esto es un lenguaje de percepción, de traducción, de interpretación. Me pregunto todo eso, pero también es una autoinvestigación en cuanto a la actitud. Me autoinvestigo, ¿por qué? Porque cuando desde muy pequeñito te pasan estas cosas, por un lado pierdes el ridículo al qué dirán, porque sabes que te pasan y hay cosas que tú y solo tú sabes que son ciertas. Pero por otro lado, ganas una especie de permanente vergüenza ajena por una sencilla razón, porque te das cuenta que hay una cantidad de tontería en este mundo, bestial, en el mundo de los médiums y los sensitivos. Hay una cantidad de tontería, parafernalias, palabras súper raras, entidades con nombres que parecen marcas de cereales Kellogg's, avalorios por todo lado, como si a los espíritus les importase que tú lleves una cruz determinada o echases halo y hicieses cosas así. Vamos a ver, o sea, en esto siempre me enfado un poquito. Si yo en este momento me da un parraque y me voy al otro lado y alguien me pone una cruz o una estrella de sal, yo le voy a decir, qué bien, majo. Si para mí no significa nada eso, ¿qué pretendes? O sea, quiero decir con esto que esa autoinvestigación te lleva a ser bastante crítico contigo mismo primero, pero por una razón, porque esto no es un juego. Cuando lo vives, te das cuenta que no es un juego por una sencilla razón, porque lo que más está en juego eres tú mismo. Como esto empiece a patinar, adiós. Luego, intelectualmente también hay un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando mis compañeras, por ejemplo, cuando con ellas repasamos los casos, me doy cuenta que todo esto
enfoca una forma de pensar, enfoca una manera de hablar, enfoca una manera de dar mensajes, una idiosincrasia, una ideología de todo ese mundo del misterio. Algo muy cercano, algo muy sociológico. Y finalmente es algo filosófico también, porque evidentemente cuando llega la noche y después de una investigación me voy a dormir, me pregunto qué ha significado todo esto. Y porque de una manera u otra, esto para mí tiene un sentido en el cual parece que eso te da una enseñanza. La primera es para ti. Misterio. Probablemente para mí, aunque no podría definirlo exactamente lo que es, creo que es un deslumbramiento íntimo y certero. Y como os he dicho, hay cosas que tú y solo tú sabes que son ciertas. Ojo, que hay que analizar siempre. Pero creo que es un poco así. En este hotel justamente fue la investigación. Un día antes de la pandemia estuvimos investigando, fue rarísimo todo cómo ocurrió. Había un misterio que se estaba fraguando y que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, pero bueno, recuerdo que aquel día pensé en esta cita. Un fantasma, aunque invisible, todavía es como un lugar donde su vista puede tocar haciendo eco. Me encanta que Rilke diga eso, donde su vista puede tocar haciendo eco. Porque curiosamente, en el misterio hay una cosa interesantísima que ocurre, y es que se trastoca también nuestra lógica en cuanto a cómo manejamos la realidad. Es bastante curioso, porque en el misterio hay momentos en que parece que la palabra te toca, en la que parece que la imagen huele. Y es más, que determinadas cosas, por ejemplo, como la muerte, huelen. Y la muerte huele. Pero, claro, todo esto es además muy fascinante porque en realidad nos planteamos, esta imagen que os pongo es porque es una habitación que me tocó estar en ese hotel y aquella noche, ¿veis el sofá de la izquierda? Pues aquella noche alguien muy amablemente lo movió. Yo estaba en la cama acostado, sabía que me tenía que levantar pronto y la silla esa, ¡ploc!, se movió. El misterio hace cositas así, pero el misterio también a veces permite hacer cosas más fantásticas. Cuando se movió la silla, dije, vale, bien, perfecto, hasta mañana. Estaba muy cansado, de verdad. Pero bueno, el misterio tiene tantas variedades como cada uno de vosotros y vosotras estáis aquí. Porque si yo digo, por ejemplo, la palabra telepatía, estoy seguro que cada uno de vosotros y vosotras tendréis vuestra noción de ella. Y tendréis una imagen mental y tendréis una palabra que os saldrá. Y hay algo fascinante, también muy mistérico. Probablemente, sin abrir la boca, diréis esa palabra y esa palabra sonará. Sonará porque misteriosamente, fantásticamente, y cuando digo misterio en el mejor sentido de la palabra, este órgano puede hacer que se produzca el sonido sin que abramos la boca y de manera muy suave. Ocurre. Y curiosamente, en algunas investigaciones, cuando se habla de psicofonías, muchas veces se habla del golpe de la glotis. Y curiosamente, muchas veces se habla de la ventriloquía inconsciente también en algunos casos. Qué curioso que ese mapa nuevamente está ahí. Todos estamos súper conectados por el misterio. Si fuésemos un gran ordenador de paquetes de información y tuviésemos todos nuestros cerebros conectados, sería alucinante ver lo que saldría de allí. Probablemente algún día ocurrirá, espero que sea para buenos fines, eso sí. Se resiste. Y se resiste mucho. Bueno. Misterio. Esto se llama la premonición. Y esto, aunque no lo veáis, también es parte de esto. Este señor que está aquí. No le veréis muy bien que digamos, Ocaña. ¿Por qué he traído a la premonición? Porque en el misterio hay una cosa fantástica también, que muchas veces la percepción de nuestro misterio nos hace empecinar en que queremos ver esto, pero el misterio te da el golpecito y te dice, vale, tú querías ver esto, pero está esto. Yo quería ver lo fascinante que era el fuego, pero resulta que me encuentro a Marisol que está grabando allí. ¿Cuál es la diferencia? Si yo me empecino en mirar solamente aquí,
solamente voy a ver esto. Pero que yo no vea a Marisol no significa que no existe. Lo que pasa es que yo no he hecho esto. Y con el misterio ocurre lo mismo. Cuanto más nos empecinamos en una sola cosa, nos perdemos todo. Yo en este momento estoy hablando con vosotros y vosotras, y os veo, pero que no vea detrás no significa que no hay nada. Lo que pasa es que no he girado la cabeza, pero está allí. Y es más, hablando del más allá, decimos, el más allá no existe. A veces pienso, pero criatura de Dios, de Thor o de lo que creas, si ni siquiera sabes qué está ocurriendo en el piso de al lado de tu casa, ¿cómo puedes aventurarte a decir que no hay nada más allá? ¿Cómo puedes cerrar esa puerta? Si ni siquiera sabes si tus vecinos están en casa y qué están hablando. O si ni siquiera sabes si en tu propia casa, en la habitación de al lado, están hablando de ti o no. ¿Por qué he traído Ocaña? Justamente por eso. Fuimos a investigar a este sitio porque pasaban cosas y se decía que podía estar relacionado quizás con este pintor que hizo obras así. Me encanta hacerlo pequeñito porque también lo que estoy haciendo con esto es un juego de planos que tiene que ver con el misterio. Es pequeño, ahí está en grande. ¿Quién lo hizo? Estáis viendo la obra, pero el creador está aquí detrás, como en el misterio. Muchas veces en el misterio hay una puerta más pequeñita que lleva dentro, y cuando vamos raspando, la cáscara inicial va quedándose atrás y lo que va saliendo por detrás es mucho más fascinante. Por eso la arqueología es otra de las puertas fantásticas, como la ciencia, para descubrir misterios. Y en el caso de Ocaña, del Museo de Ocaña, pues lo que encontramos era más bien una realidad con otra época, con enterramientos y no con la obra de este pintor que pintó su funeral, los vasos comunicantes. Emily Dickinson me gusta mucho. Es una gran poeta, pero también es, digamos, un reflejo de nuestra óptica respecto a cómo nos situamos ante el misterio. Me da miedo tener cuerpo, me da miedo tener alma, posesión profunda y frágil y propiedad obligada, doble herencia conferida a heredero por sorpresa, duque en inmortal instante y con Dios como frontera. Me da miedo tener cuerpo. Fijaros, a veces en las investigaciones con EPTA o con Cuarto Milenio o cuando me pasan cosas, a veces da la sensación que esa otra realidad teme tener ese cuerpo, teme volver a esa realidad, teme reconocerse como identidad, teme reconocerse como alguien que tuvo una historia. Y yo pregunto, ¿acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Acaso a nosotros no nos da miedo a veces tenernos a nosotros mismos? Por eso digo que somos misterio. Y, claro, en este momento me pregunto, porque claro, inevitablemente estoy hablando de la percepción del misterio, estoy dando pinceladas, pero me pregunto, viéndoos aquí, ¿cuál es mi papel dentro de todo esto? En lo que me ha tocado vivir respecto al misterio, repaso en mi tiempo y mis épocas y la época que desde pequeño yo estaba en el equipo y me pregunto, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Creedme que me lo sigo preguntando. Me sigo preguntando por qué me pasa a mí, me sigo preguntando encantado cómo es posible que pueda tener posibilidad de ir a determinados sitios y ver determinadas cosas o poder tener la gran oportunidad de contaros esto cuando en otra época probablemente a mí me habrían ajusticiado y a vosotros también por estar aquí, pero sin embargo es fantástico. Me pregunto cómo puedo tener la fortuna de poder haber aprendido, por ejemplo, de las gárgolas. Me encanta. Justamente en la redacción de Cuarto Milenio me dieron dos libros de las gárgolas, sí, así que me encanta. Y me pregunto, ¿qué es lo que el misterio muchas veces busca de nosotros? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hay en todo esto? ¿Por qué? O sea, siempre me preguntaré, creedme, ¿por qué mis compañeras de EPTA, por ejemplo, un día me hicieron así y me acogieron?
Yo encantado, y yo estaba fascinado. Pero me pregunto por qué. O sea, porque vuelvo a ser el niño que se deslumbró como viendo a la Dama de Baza. Me pregunto por qué, pues un día en Cuarto Milenio me dijeron para empezar a hacer todas esas cosas, y me pregunto por qué tanto mis compañeras en Cuarto Milenio y vosotros confiáis en mí. O sea, me lo pregunto sinceramente. No es por creerme ni por falsa modestia, sino porque me deslumbra. ¿Por qué? Porque de una manera u otra soy un poco producto de ese misterio, pero que es el misterio que lo vivo también y que intento transmitirlo de la manera más fehaciente que puedo. Mi querido Javi Pérez Campos y yo estuvimos hace muy poco en un sitio, Cofrentes, este es el lugar, donde pasaron cosas. Una señora apareció y nos comenzó a decir varias cosas, muy hablando para adentro, porque no le entendía muy bien, era como si hablase para adentro, con ese otro lenguaje que tiene que ver con el silencio, porque el misterio tiene otro lenguaje, o sea, utiliza nuestras palabras, utiliza nuestros mecanismos semánticos, utiliza nuestros significantes, los metalenguajes, utiliza todo eso, pero tiene una manera muy especial de soltar sus mensajes. Una manera que se hace contigo y que por un momento, te hace partícipe de otra realidad, de ese realismo mágico que Márquez y otra gente habló, García Márquez, de ese realismo mágico que lo vives, pero que no puedes decir exactamente cómo es, lo vives. Y es fascinante, porque esto no deja de ser, el misterio no deja de ser un acto poético total. Un acto en el cual, por ejemplo, estas copas que son de la misma casa, respondían a otra época, a otras fiestas, a otras alegrías, y la mujer que estaba allí miraba y echaba de menos ese movimiento. Vivía otra época, tenía otra historia, y nos contaba, y a mí me lo contaba porque pensaba que yo era como un jovencillo que había ido por allí, que se lo agradecí mucho, que Javi Pérez Campos lo era también, que Luis Uriarte, que iba con sus aparatos, también era alguien muy raro porque llevaba muchos aparatos, pero que éramos jóvenes respetuosos. Se mezclan los tiempos, y ya no es cuestión de creer o no creer, porque evidentemente esto está sujeto a la subjetividad de cada persona y cómo lo vea. Ya es el hecho de lo que genera, de esa otra realidad, de ese mecanismo en el cual, quieras que no, te hace pensar y te hace plantearte cosas, te hace plantearte qué es la realidad. Y esa pregunta pues es fascinante, tan fascinante como La casa fantasma de Robert Frost, me encanta. Habita en una solitaria casa y sé que hace muchos años desapareció, un poco como lo que ocurre en estas casas. Ellos a veces parece que habitan en sus realidades, y las casas cuando vas y te las encuentras así, sientes melancolía de cosas que no has vivido. ¿No os ha pasado eso, tener melancolía de cosas que no habéis vivido? Eso es misterio. ¿Y sabéis por qué está ese misterio? Por una sencilla razón, porque cada uno de vosotros sois un espíritu, pero también sois conciencia y pensamiento, y análisis crítico. ¿Tengo alguna conclusión que pueda ofreceros acerca de todo esto? Pues yo, más que daros conclusiones, os preguntaría cosas. Os preguntaría, ¿os he mostrado misterio con todo lo que os he dicho y lo que habéis visto? Me pregunto, ¿cómo os lee mi mirada en lo que os alcanza? Me lo pregunto ahora. Me pregunto cómo se interpreta mi conciencia en este momento. Porque os percibo, sí, pero me pregunto cómo se interpreta mi conciencia. Me pregunto cómo se traduce en mí esa realidad, esa otra realidad, que sois vosotros. Y me pregunto cómo traducís en vuestra realidad lo que estáis viendo, cómo me estáis viendo y lo que estáis escuchando. Me pregunto esas cosas y creo que son mistéricas. Para mí misterio es lo que os voy a poner ahora, ¿vale? Si se puede, por favor, poner el audio, sí, os lo agradezco. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizá.
muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Me encanta este lapso porque es un sentimiento suspendido en el tiempo, un tiempo que no tiene tiempo, un tiempo que no tiene espacio, un tiempo que en nosotros es la definición de un tiempo y un espacio. Cuando ese tiempo y ese espacio, cuando esto caduca, parece que muta. Como toda la realidad está mutando, como toda la realidad se está moviendo. Sí, misterio. Quiero acabar con una cita, quizás uno de los poemas más pequeños, pero más potentes, que es de Ungaretti. Dice: me ilumino del inmenso. Eso para mí es el misterio. Me ilumino del inmenso. Y quiero deciros algo más. Misterio también es un poema de Luis Alberto de Cuenca, muy pequeñito. Dice: la noche vuelve a inundarme de luz, tú eres la noche. La noche vuelve a inundarme de luz, tú eres la noche. Eso es el misterio. Espero que todo sea propicio. Gracias. Era Aldo que nos ha querido dar una visión tan particular de su percepción del misterio. Pero no te vayas, Aldo, que evidentemente también, como en el caso de José Luis González Munuera, desde ISPAL te quieren hacer un obsequio por esta deferencia y por esta conferencia que hoy has dado aquí. Un aplauso, por favor. Gracias, Aldo.